están? Bienvenidos al escenario del poder, a este escenario, al de Vía X, stock disponible por la libre expresión, conversaciones necesarias para entender también la sociedad, el Chile que estamos construyendo. Si abrimos los fuegos con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton. ¿Cómo está, diputado? Los saludo por acá, que se escucha ya en Valparaíso, Cordillera, su distrito. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Bien. No, muchas gracias por la invitación, Freddy. Feliz de estar junto a ti en el programa. Oiga, a usted, Andrés, ya está acostumbrado a que le digan Arturo, ya Arturo Lonton, por su papá, por su hermano, ¿no? Todo el mundo se llama Arturo menos yo, pero sí, la verdad es que ya yo creo que yo ya ni los corrijo, Freddy, cuando me dicen Arturo. O sea, ya es tan normal. De hecho, Claro. de hecho, cuando me dicen Andrés lo encuentro raro de repente. Qué raro me dijeron, Andrés. Oye, Me creo que dijeron hasta, Andrés. creo que De hasta hecho, en la cuando me dan la cámara... palabra en la cámara también. Eso te iba a decir, que hasta en la cámara se equivocaron una vez, ¿o no? La ley presentada por Arturo Lonton. La ley, sí, y era divertido porque en la misma ley figurábamos los dos, porque yo había presentado dos proyectos, entonces en uno parecía como Andrés y el otro parecía como Arturo, entonces le dije, dos hermanos presentando un proyecto que nunca antes había visto. Sí, bueno, explicar que tú, Andrés, eres del área más liberal de Renovación Nacional. Algunos dicen, ¿qué está haciendo ahí, Andrés, en Renovación Nacional? ¿Estás ahí por tradición, por tu papá, o te sientes cómodo realmente, ¿no? con tu partido, Andrés? Mira, Freddy, yo creo que, claro, mi militancia parte principalmente por una historia familiar. Mi papá también era muy liberal para los tiempos en que era todo blanco-negro. La verdad es que no había muchos matices. Y mi papá rompía un poco con esa estructura en Renovación Nacional, junto a otros parlamentarios y políticos. Claro. Y yo me siento cómodo, Freddy, porque creo que Renovación Nacional representa una diversidad y hay tolerancia a esa diversidad. Y a mí siempre me gusta, dentro de los espacios, poder tratar de generar cambio o tratar de disuadir o persuadir con mis posturas. Ya. Más fácil sería estar en un partido donde todos pensamos igual. Yo creo que Renovación Nacional tiene esa riqueza y obviamente que sirve un poco para el debate y para las corrientes de pensamiento que uno siempre se va nutriendo por cómo piensan los demás integrantes del partido. Sí, los que te conocen te definen como más bien ponderado, ¿no? Tranquilo, así como afable también, Andrés, pero te vimos muy enojado después del caso de la jueza Silvana Donoso y que finalmente, ¿no?, por amplia mayoría el Senado decide no suspenderla de su cargo. ¿Por qué perdiste tanto la paciencia, ¿no? Acusaste incluso de unas tremendas influencias, de presiones salvajes, en fin. Sí, Frey, tienes razón. De hecho, muchos colegas me decían, oye, Andrés, pero tú eres tranquilo, conversador, dialogante. Pero ¿sabes lo que me pasa, Frey? Yo hay cosas que no tolero, que son las injusticias. Ahí me sale lo visceral. Y creo que cuando la injusticia se cruza con la política, es decir, que la política se pone al medio para tapar e impedir que los hechos salgan a la luz, eso lo encuentro lamentable y encuentro que en el fondo es lo que ensucia y es el temor más grande que tiene la gente respecto a lo que pasa en política, que al final los colores políticos terminan definiendo una situación que yo creo que por la fuerza de los hechos, Frey, era muy contundente, y en la Cámara de Diputados precisamente se determinó así, pero lamentablemente en el Senado adquirió un carisma político precisamente por la tendencia política de la ministra Donoso, y eso obviamente que obstruyó o fue una dificultad muy grande para que esto en definitiva prosperara, Freddy. Entonces a mí me generaba una suerte de impotencia esa situación, porque creo que la política no puede interponerse, no puede esto ser de izquierda o derecha. Nosotros tenemos que velar porque los hechos salgan a la luz y en razón de eso, en este caso, hacer justicia frente a una negligencia que a nosotros nos parecía que era bastante evidente. Ya, pero tratemos de ver por qué estas presiones salvajes, estos llamados telefónicos, mensajes de todo tipo, también habla usted, diputado, para entender un poco, ¿no?, cómo se cuecen ahí las habas dentro, sobre todo del Senado, que son pocas personas. Expliquemos todo eso, ¿no? Estamos hablando de una jueza que además es hermana de un abogado muy poderoso en la plaza, como Samuel Donoso, con vínculos también en el gobierno, ¿no? Aunque él tiene una raigambre PPD muy cercano a Girardi, pero también defiende al presidente Piñera en la actual causa que tiene Daniel Jadwe en contra de él, ¿verdad?, el alcalde de Recoleta.
¿Cuáles son, Sí, cree usted, esas presiones para que no haya prosperado la acusación constitucional contra Silvana Donoso, que mira, fue, digamos, ¿no? Porque ella fue una de las que le dio libertad condicional a Hugo Bustamante, que termina siendo el asesino de Ámbar Cornejo, ¿verdad? Al momento ahora sí, Frei, presunto mira, autor, porque todavía no está declarado. Digo. Ujú, digo. sí, mira, Frei, la verdad es que las presiones son de todo tipo, no solamente del círculo familiar cercano, que como tú describes muy bien, el hermano tiene un vínculo transversal. Ujú. Fue abogado de grandes causas políticas, entre ellas Soquimich, también, bueno, Sí, ex claro. secretario general del PPD. Por lo tanto, grandes redes en el espectro político. Bueno, además el estudio jurídico era de Saliasnik, que también defiende ahora al ministro Mañalich, Jaime Y a Winter, Sebastián hermano del Piñera. diputado Winter. Mm. La verdad es que desde el punto de vista legal, bueno, Luis Hermosilla también, que ese día estuvo presente y que también ejerció un rol más político que como abogado penalista ese mismo día en la defensa, pero no solamente el círculo que defendía a la ministra Bonoso. ¿Ya? Acá hay distintas agrupaciones, grupos de interés, Freddy, ¿Ya? que tiene relación con la academia, tiene relación con grupos feministas, etcétera, que se sumaron a esta defensa corporativa al mismo Poder Judicial, Ujú. Freddy. Estamos hablando de un núcleo que es muy cerrado y que se protege muy fuertemente cuando atacan a uno de los suyos. En ¿Ya? este caso estamos hablando de académicos que ejercen cargos como abogados integrantes de la Corte de Apelaciones, parte importante de la academia que blindó a la ministra, y un círculo, Freddy, que tiene que ver con un espectro de poder quizás que no representa una gran parte de nuestro país, pero sí muy poderoso desde el punto de vista de las influencias, ¿Ya? Frey. Y en ese caso, obviamente que destituir a un ministro de corte tiene implicancias secundarias muy grandes para los parlamentarios desde el punto de vista del temor de que qué puede ocurrir si esto pasa, el día de mañana nos puede tocar a un juez de nuestra tendencia, muchos quizá temerosos efectivamente de algún tipo de represalia que pueda tener el Poder Judicial. La verdad es que son redes de poder, Freddy, y muchos lo reconocían abiertamente en los pasillos, Ujú. muy grande, con presiones también, como yo te decía, con llamados telefónicos, mensajes, visitas, etcétera, Ya. que operaron desde la Cámara de Diputados hasta el Senado. Obviamente que en la ¿Quiénes? Cámara de Diputados yo Andrés, agradezco. disculpe, ¿Ah? disculpe, ¿quiénes? ¿Quiénes son? ¿Qué nombre sabe usted? ¿Quién llamó? Transparentemos esto, pues, ¿no? Mira, yo, Frey, la verdad es que no quiero echar al agua o hablar por los parlamentarios. El diputado Ian Flores lo dijo. ¿Ya? Dijo que recibió mensajes y muchos llamados de agrupaciones, abogados de la plaza, etcétera, cercanos a la ministra, los mismos nombres que ya hemos conversado. Yo no quiero tirar al frente a ningún diputado, a ningún senador. Y tampoco sé si es que esas presiones o esos llamados efectivamente persuadieron o influyeron para Sí. su decisión final. También sería muy aventurado decirlo, Diputado, Freddy. disculpe, pero eso sería ilegal por ley del obvio, ¿no? Si alguien quiere comunicarse con una autoridad, tiene que hacerlo a través de ley del obvio. No sé si usted recibió algún telefonazo, lo buscaron al menos, quisieron hablar con usted No, a mí o con no. el diputado Fuensalía, que era también que el otro diputado que estaba en esta causa. Sí, a nosotros no, Freddy, por razones obvias, no van a buscar a Ujú. los acusadores. ¿Ya? Pero siempre está el comentario de, mira, llamó preguntó, los diputados dicen, oye, ¿saben qué? ¿Sabes que nunca había recibido tantos llamados? No te dicen quién, ¿Llamaron del nunca gobierno, por tantas. ejemplo, Andrés? Mira, el gobierno se involucró en un comienzo, Freddy, y a mí eso me molestó de sobremanera, ¿Ya? porque resulta que era interferir o involucrarse en una atribución o cómo ejercemos la atribución los diputados. Ya. Y sin perjuicio de que el ministro de Justicia tiene que velar por ciertos equilibrios, hay ciertas opiniones que no me gustaron en un comienzo y que eran innecesarias del parte del ministro de Justicia, incluso el vocero de gobierno, en que derechamente apelaron a que esta acusación no correspondía, cuando efectivamente no solamente yo creo que no había conocimiento acabado de los hechos, sino que se sumaron a esta defensa corporativa que hizo el Poder Judicial, que para mí es impresentable, Freddy, porque nosotros nuestras atribuciones las ejercemos en derecho y las ejercemos de acuerdo a los hechos Ujú. que efectivamente pueden suceder y que corroboran efectivamente que podemos usar esta herramienta, pero no otro poder del Estado puede hacer un llamado al Senado para decirle cómo votar. Nosotros no nos pronunciamos respecto al contenido de las resoluciones Claro. judiciales y nosotros también esperamos que ellos no se involucren respecto a cómo Ahora, tiene que votar
una cámara en particular. Exacto. Diputado, vamos a ver el titular de precisamente lo que dijo el vocero de gobierno, el ministro Belolio, ¿no? Respecto de esto, que usted le está pidiendo que actúe con imparcialidad luego de que el ministro dijera, ¿no?, que de ser diputado no hubiera aprobado la acusación contra Donoso. Claro, y uno dice, se explica como ciudadano o se pregunta como ciudadano, que recordar, ¿no?, que el abogado Donoso, hermano de la jueza, está precisamente trabajando con el presidente de la República. Y ahí se puede empezar a hacer los enredos, ¿no?, de estos cruces políticos, ¿no? Sí, lo que pasa, Freddy, que lo que a mí me molesta de sobremanera es que al final siempre la política termina imperando por sobre los hechos. Es decir, hoy día es más fácil acusar a un ministro de Estado, Freddy, porque desde el momento de la presentación tú cuadras automáticamente un sector político con quizás menos trascendencia respecto a los hechos, pero sí mayor trascendencia respecto a lo político, que una acusación que no tiene caracteres políticos, sino que buscan esclarecer hechos negligentes que fueron evidentes y que no identifican a un sector político determinado. Pero lamentablemente en el Senado, creo yo que con mayor intensidad que en la Cámara, el sector político de la ministra terminó imponiéndose y cuadrando un sector, en este caso de la izquierda, para que votara en contra de la acusación. ¿Cuál es el sector político de la ministra? ¿Cuál? Porque es de izquierda, claramente. Ella fue designada por la expresidenta Bachelet, tiene una tendencia garantista evidente, clara, reconocida en el mundo judicial. Pero lo está defendiendo el gobierno, entonces, más que de izquierda es bien amplio esto, ¿no? Porque claro. Estamos hablando recién del ministro Belolio, que es de la UDI, ¿no?, y del propio presidente Piñera, ¿no?, o del ministro de Justicia, que también es de UDI, ¿no? Ahí tiene que ver, Freddy, yo creo, con el tema de los equilibrios, de mantener las buenas relaciones con el Poder Judicial, de mantener este equilibrio entre los poderes. El ministro de Justicia generalmente se relaciona con el Poder Judicial, por lo tanto, tiene que de alguna manera manifestar opinión, pero lo que yo no comparto es que sea el vocero de gobierno, que en este caso ya no es diputado, sino que habla por el gobierno y habla por el presidente, manifiesta una opinión clara respecto a lo que habría hecho él, cuando yo creo que ni siquiera tenía todos los antecedentes a disposición, Freddy, porque una cosa era el nivel acusatorio y otra cosa era cómo se desenvolvió esta acusación en la misma comisión y en la misma sala de la Cámara de Diputados, y yo creo que fue fundamental en definitiva para que se aprobara, por lo menos en la Cámara. Sí, porque además que la votación del Senado fue paliza, ¿no?, en favor de la jueza, ¿no?, y en contra de ustedes también. Sí, tuvimos 8 votos a favor de la acusación, y yo destaco los votos, Freddy, porque la verdad es que yo no quiero hacerla del picado, porque la del picado siempre decir, uy, qué bueno los que votaron a favor y qué mal los que votaron en contra. Los que votaron en contra tienen el legítimo derecho y también tuvieron sus argumentos. Obviamente que yo siento que muchos de ellos, Freddy, estaban de antemano ya, como digamos, cocinados, en el sentido de que ya tenían la decisión tomada incluso antes que nosotros expusiéramos en el Senado, y por eso yo valoro mucho lo que dijo el senador Galilea, la senadora Sabat, García, Van Rieselberghe, bueno, la Ena von Baer, Felipe Kast, el senador Moreira, porque siento que, el senador Kenneth Pugh, porque siento que se involucraron en los hechos, Freddy. O sea, hubo atención respecto al fondo del asunto, a la negligencia que se había cometido respecto a la liberación de estos 1.128 internos, gran parte de ellos desestimando la totalidad de los informes negativos, y cómo lo que pasó, Freddy, si a cualquier persona le hubiera pasado en cualquier trabajo, habría sido despedida inmediatamente. Sí, me entero ahora que hay cocina, porque se cocinó todo, que hay cocina en el Parlamento. Oye, ahí tenemos el titular. Yo creo, Freddy, hay una autocrítica, Freddy, es que el Senado actúa como jurado, por lo tanto, mi preocupación era que ellos recibieran la mayor cantidad de antecedentes respecto a cómo se había desenvuelto el proceso en la Cámara. Pero la verdad es que no hubo un trabajo previo, porque yo entendí que como son jurados, obviamente que todo se dirime en la sala misma, pero obviamente que eso es pecar un poco de ingenuidad. Yo llevo 2-3 años en esto, por lo tanto, yo creo que mis contactos, obviamente que la relación que yo tengo con los senadores quizás no es con todos tan cercanas como para haberle explicado con detalle cómo han sucedido realmente los hechos durante el transcurso de la comisión. Ahí le faltó cocina, ¿ves?
Ahí le faltó faltó un par cocina. de maestros ahí de cocina. Maestros Tal cocineros le cual. faltaron. Y hay Ya, otros que llevan cocinando muchos años. no, son chefs ya de cocina francesa ya algunos, ¿no? Tal cual, Oiga, tal cual. Andrés, disculpe, pero para cerrar este tema, ¿no? Si no hubiese sido Silvana Donoso, esta jueza, hubiese sido otra, ¿usted cree que el Senado hubiese votado igual? Pero absolutamente, Freddy. De Ya, hecho, yo lo comentaba, yo decía, mira, si la jueza Silvana Bonoso no hubiera sido de una marcada tendencia de izquierda, te aseguro, Freddy, te aseguro que la jueza habría sido destituida por amplia mayoría ya, en el Senado. No me cabe ninguna duda. Mira, el ministro Cerecea al año 92 lo destituyeron porque se atrasó 5 meses en la ya. dictación de una sentencia. Sí, yo Y lo aquí único que estamos quiero hablando que... recordar, del encuentro razón, por las redes existen y por supuesto van de izquierda a derecha, pero en este caso estamos hablando también del ministro del Olio que salió a apoyar y usted se enojó con él también por haber dicho esto, ¿no? Sí, Pero, mira, en la derecha, Frey, hay una sensibilidad mayor respecto a remover a jueces de Estado. Hay ya, una suerte de, el Senado sobre todo es más conservador respecto al tema de la independencia de los poderes. Para ello es como, casi que es un sacrilegio remover un juez de la República. De hecho, si tú mm, te ves las votaciones históricas, en el Congreso generalmente la derecha no da el pase para remover a un juez. sí, No así la izquierda y la centroizquierda. Por lo tanto, ahí también hay un perfecto. factor importante que Ya, influyó en algunos votos de la centro-derecha. oiga, otro tema que ha estado diputado en la mesa pública, digamos, ¿no? Este concepto del legado del presidente Piñera. ¿Qué legado va a dejar el presidente Piñera? Y bueno, y el ministro Víctor Pérez, de una polémica entrevista, una comentada entrevista en redes sociales, ahí tenemos el titular, ¿no? El legado, dice el presidente, es haber optado por la democracia. Y claro, esto tiene muchas lecturas, ¿no? Y se explica en la entrevista, haber optado por el camino institucional. Bueno, ¿y cuál era el otro camino? Es la pregunta lógica, ¿no? Que pudo haber optado Piñera entonces, ¿no? Sí, a ver, yo creo que él se refiere precisamente al tema de, bueno, obviamente al tema del acuerdo del 15 de noviembre, Claro, exacto. Pues después del estallido, en ¿no? Mm. contraposición a lo que habría sido, por ejemplo, decretar un estado de emergencia, que era dentro de las posibilidades que se barajaban y que sonaba muy fuerte previo a este acuerdo. ¿Ya? Y yo creo que eso habría generado efectivamente mayores problemas en el país y quizá hubiera polarizado aún más nuestro país y obviamente se habría profundizado la violencia y, y el país no se habría conducido y no habríamos llegado a puerto, Freddy. Eso es evidente. Y yo por eso aplaudo la decisión del presidente, que fue una decisión muy difícil, porque también habían muchas voces que instaban a que el presidente optara por el camino, entre comillas, más simple, que era el decretar estado de emergencia y entregarle a los militares, en el fondo, el orden público. Mm. Pero claramente, Frey, que el entregarle a los políticos esta responsabilidad equilibró un poco la balanza respecto a la responsabilidad que teníamos nosotros en poder llegar a una solución Pero que usted... fuera equilibrada y que en definitiva descomprimiera el ambiente, y yo creo que así fue. Mm. El acuerdo del 15 de noviembre fue un gran acuerdo, y como en contraposición a como muchos dicen, Freddy, que la violencia nos llevó al acuerdo del 15 de noviembre, yo creo que lo que nos llevó al 15 de noviembre fue Sí. las legítimas demandas ciudadanas, Pero, Freddy, y no diputado, la violencia. diputado, pero esto de decir que eligió la democracia para seguir adelante, o sea, si no se elige la democracia, ¿qué se elige, no? ¿Usted cree que esa es una frase afortunada o feliz de parte también del ministro Víctor Pérez, que sabemos también el pasado, ¿no? Que del político de él, ¿no? Y su cercanía con la dictadura de Pinochet. Yo creo que no es afortunada la frase, Freddy. Yo creo que siempre se tiene que optar por la democracia. Ujú. No hay otra alternativa. Estamos en un régimen democrático, y el diálogo y los acuerdos son parte de una democracia y siempre tienen que primar. No veo otro camino que no sea la democracia. Y no sé si quiso decirlo en ese contexto o no. Yo creo que lo que él quiso decir es que efectivamente se resolvió por la vía institucional. O sea, el camino democrático es el único camino posible, no hay otro. No creo que haya tenido la intención de señalar de que quizás el gobierno tenía otro camino distinto que no sea una vía democrática. Yo creo que tenía que ver con que lo que estaba pasando en el país podía romper de alguna manera la institucionalidad por los grados de violencia que se estaban tornando, que eran inusitados y que obviamente, Freddy, ponían en Ujú. riesgo muchas cosas.
Muy bien. Oiga, diputado, ¿qué le ha parecido pasando a otro tema, ¿no? La campaña del rechazo? Que la ha visto, la franja, ¿no? Sí, sí, la he visto, la he ¿Mm? visto. Mira, ¿sabes qué? Yo Por- creo que ha ido morigerando un poco el tono. Porque usted En está usted está por el marzo, apruebo, ¿verdad? Es de los RN que está por yo el estoy por apruebo. la pro. Claro. Mm. Sí, de hecho salí en la franja ayer, creo. La franja que grabé con el mundo ¿Y opuesto. qué le Con parece mi la franja del rechazo, el uso de los evangélicos, además como corriente político-religiosa a esta altura ya, ¿no? Por lo menos eso que Sí, mire, salen los por ahí. evangélicos, parte de los evangélicos también están en la franja del apruebo. Ujú. Yo creo que es un segmento de nuestro país que está representado incluso en el Congreso, en la política, y obviamente que es una voz importante también de expresar su opinión, ya sea para uno o para otro lado. La campaña del rechazo yo creo que parte importante también tiene que ver con infundir este temor un poco infundado respecto a la hoja en blanco, Ujú. a, a que el país se va a venir al despeñadero, si es que partimos, si es que eventualmente se parte de cero. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, Freddy, que está muy alejado de la realidad. Ya. Este proceso constituyente es el proceso con más garantías democráticas en la historia. Nunca antes habíamos tenido una construcción de una constitución con tantos elementos que garanticen un debate pluralista y diverso Ujú. y en que todos tengamos la posibilidad de participar y llegar a acuerdos, como nunca antes ninguna constitución se había visto. Ya. Entonces, obviamente que la campaña del rechazo tiene que ver con una campaña de shock también. O sea, esta campaña Perfecto. es corta, pero intensa, en que mucha gente que tiene desconocimiento respecto al proceso constitucional, obviamente se queda con estas frases que pueden de alguna manera infundir temor de lo que puede venir. Muy Muchas bien. veces el ser humano, la incertidumbre al ser humano le puede aterrar Ujú. o le puede generar un grado de temor. Yo no me creo ni el eslogan de la incertidumbre, no me creo el eslogan de la hoja en blanco, no me creo el eslogan también de que nos van a pasar por arriba y que la constitución va a ser construida por extremos de uno u otro lado. Nosotros estamos en un país moderado, Freddy, donde generalmente elegimos congresos que no, parlamentarios, autoridades Ya. que en porcentaje menor representan a los extremos. Ujú. Y yo creo que los 2/3 te va a permitir construir grandes acuerdos, mantener lo bueno de la Constitución, como en todos los procesos constituyentes anteriores, Freddy, y Ujú. de alguna manera construir una Constitución que identifique distintas sensibilidades del país, que no identifique ni a la izquierda ni a la derecha y le entrega a los gobiernos de turnos Oiga, el poder desarrollar políticas públicas, Freddy. porque uno de los que está más asustado y enrabiado también, lo dijo acá en el programa, es Carlos Larraín, dijo, me olvida ya de la Patagonia porque entregaron la Constitución y dice que Mario Desbordes está llevando a la izquierda de Renovación Nacional. O sea, usted para Carlos Larraín es un bolchevique, ¿ah? Así como lo escucho. ¿Qué, qué le parece el retorno de Carlos y Imagínate. su deseo de ser presidente ya, ahora para el próximo año, ¿no? Porque se corrió todo. Sí, no, yo estoy, a ver, si lo de Carlos Larraín espero que sea un volador de luces y una broma a mal gusto, Freddy, porque sería ¿Ya? retroceder, sería volver a las cavernas con Carlos Larraín. Ujú. Una derecha muy cavernaria, muy poco evolucionada, o sea, el partido ha crecido en diversidad, en Ujú. amplitud de mirada, una derecha más moderna, tanto con Cristian Monker como Mario Desbordes, y la verdad es que sería un retroceso eh, difícil de entender para la gente hoy día reina el partido con mejor aprobación, Ujú. cerca de la centro, muy cerca del centro, que ha estado muy despoblado o ha sentido que tiene poca representación. RN se ha acercado mucho a él, por lo tanto, lo de Carlos Larraín yo no lo veo con buenos ojos. ¿Ya? No entregamos la constitución, es una salida democrática a una crisis de las instituciones que estamos viviendo y que la gente siente que no les pertenecen, Freddy. No Ujú. se sienten parte de ese proceso que valida las instituciones. Yo creo que para legitimizarlas, obviamente que el proceso constituyente es fundamental. Yo no comparto mucho los planteamientos de Carlos Larraín, sé que él es un activo militante y tiene un apoyo también dentro del partido que me parece válido, él fue el Claro. presidente del partido, pero obviamente yo estoy en las antípodas de lo que puede llegar a pensar o representar Carlos Larraín. Sí. Oiga, porque no es tampoco muy generacional esto que estén a favor o en contra de Carlos Larraín. Recordemos que el senador Chaguán, también senador de su región, de RN, quiere impugnar esta votación que posterga las elecciones del partido, ¿eh?
Y está también en la lista de Carlos Larraín. ¿Qué le parece a usted la postura del senador Chaguán? Sí, no me parece que sea de un buen perdedor. Yo creo que las elecciones se ganan o se pierden por un voto, y ejemplos tenemos miles. Se perdió, yo creo que hay que reconocer el resultado. Estamos dentro de un partido donde, sobre todo en momentos como este, la unidad, en la diversidad, como dicen mucho, incluso el senador Chaguán, tienen que fomentarse, y en ese sentido validando los resultados de un proceso que fue democrático, que participaron un récord histórico de consejeros regionales. Me parece que hay que empezar a mirar hacia el futuro, Freddy, y decir, Perfecto. ya, reconocer que las elecciones se postergaron, validar a la directiva y sumarse a ello. Sobre todo cuando estamos en un partido donde todos queremos representar ideas que tiendan a, obviamente, identificarse con la mayor parte de los chilenos. Y en ese sentido, si nosotros no reconocemos los resultados internos, creo que no le estamos dando una buena señal a la ciudadanía. Perfecto. Diputado Andrés Lonton, le mandamos un gran abrazo a nombre del equipo. Muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Freddy. Chao, chao. Chao. Muy bien. Hacemos una pausa. Seguimos hablando en este escenario. El escenario del poder por Vía X, stock disponible por la libre expresión. No te vayas de la cinta.